Amigos de CTN, sean bienvenidos a su espacio Caras del Sector. En el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más ricos histórica y culturalmente hablando, y el lugar es propicio para conversar con una profesional que está al frente de uno de los proyectos más ambiciosos que persigue el turismo dominicano. Maribel Villalona estará conversando con todos nosotros luego de la pausa. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a nuestra cuenta en Twitter, @carasdelsector, así como también sugerirnos a quienes te gustaría conocer más de cerca del sector turístico nacional. No te pierdas luego de la pausa. No hay nada que inventar, eso está escrito. Maribel Villalona Núñez es arquitecta, docente e investigadora dominicana. Cursó el programa de Maestría a la Cultura de la Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña en 1997, con saldo sobresaliente y beca al mérito por su tesina en Turismo, Movilidad en Tiempo de Ocio en Áreas Urbanas. Posee grados de especialización en Planificación y Diseño Urbano del mismo centro docente en el 1998 y en Gestión Urbana de la CEPAL en 1993. Fue profesora y asesora de la tesis para el Máster en Arquitectura Caribeña del LOM 4 en UNFU y desde 1999 al 2008 impartió la Cátedra de Urbanismo en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Se desempeñó como directora del Departamento de Planificación y Proyectos del Ministerio de Turismo de República Dominicana desde el 2008 hasta principios del 2012. Actualmente se desempeña como coordinadora general del programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial de Santo Domingo. Arquitecta, yo quisiera saber cómo llega usted al Ministerio de Turismo. Al Ministerio de Turismo llegó en el 2008, por ahí por septiembre de 2008. Por referencia de alguien que deposita un currículum mío ante el señor ministro, que en ese momento buscaba un director de planificación. Ya tenía unos 2 meses que había asumido el cargo, pero no había encontrado la persona que le entendía podía asumir ese compromiso, ¿no? Y bueno, iniciamos en septiembre de 2008 y poco tiempo después generamos una sinergia con el señor ministro interesante, porque entiendo que lo que mejor hago es trazar estrategias y lograr que las cosas lleguen a un término, ¿no? Siempre en el ámbito de la arquitectura y la planificación de territorio y en este momento también de la planificación turística. Y el señor ministro no es más que un gran estratega, entonces la sinergia vino rápidamente y le debo agradecer que ha tenido confianza en mí hasta este momento y me ha ido entregando responsabilidad que de algún modo hemos ido encarando. Es casi imposible hablar de la zona colonial sin que su nombre salga a relucir. ¿Cómo inicia este gran proyecto turístico para el desarrollo nacional del turismo y de nuestra industria? Me imagino que recordarás que hará unos 12, 15 años ya se hablaba de unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que debían venir a entrar a Ciudad Colonial para su remozamiento. En aquel momento se hablaba de unos $60 millones, pero por razones varias, muy vinculadas a la dificultad de gestionar ese dinero o de gestionar esos recursos, acordes con una serie de principios del Banco Interamericano de Desarrollo, se dilató el proceso hasta que hace unos 3 años, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Ministerio de Hacienda decidieron darle un giro al proyecto y hacerlo más vinculado al desarrollo turístico y que de ahí proviniera la sostenibilidad del proyecto. Es por eso que el Ministerio de Turismo es sugerido y luego escogido como ente ejecutor del proyecto, que originalmente se había pensado en ayuntamiento, en Ministerio de Cultura, en un consorcio, en otras figuras. Hoy día por eso el Ministerio de Turismo sale a la cabeza del proyecto como ejecutor, pero por supuesto vinculando todos los entes públicos y privados que tienen que ver con que esto suceda, ¿no? ¿Y qué
quizás ocurrió en aquel entonces? Porque estamos hablando de un proyecto que fue contemplado hace unos 12 años, 15 años. ¿Qué ocurrió en aquel entonces que no se dio, pero ahora sí estamos viendo los pasos poco a poco de este desarrollo? Por cosas del destino, hace 12 años yo estuve vinculada al proyecto también. En ese momento trabajaba en el Ayuntamiento del Instituto Nacional y te puedo comentar que esencialmente no hubo un acuerdo entre instituciones, que era parte del prototipo que el banco quería insertar o promover en República Dominicana. Había siempre dificultad de establecer cuál era la cabeza de ese consorcio de gestión, al punto de que aparentemente no fuimos confiables ante el banco y fue dilatándose el proyecto hasta este momento. Hoy en día se escoge la idea de que haya un solo organismo cabecera, no un consorcio, y que a partir de ese núcleo se generó en el mismo proyecto de ley que instaura el programa y el préstamo, que exista un comité consultivo, que de hecho existe, con 9 organismos más, instituciones públicas y sector privado, que acompañan el proceso. Es una figura totalmente distinta y yo creo que el entusiasmo del Ministerio de Turismo, el entusiasmo del señor presidente demostrado ante la industria turística y específicamente ante este proyecto, que hoy día es meta presidencial, una de las principales, ha permitido que todo fluya de manera, digamos que bastante acorde con los tiempos esperados y en el orden de lo previsto. Y yo sé que hay muchas personas que conocen el tema, pero hay otros que lo desconocen. Yo quiero que usted nos explique brevemente en qué consiste el proyecto Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial. ¿Cuáles son las fases que envuelven este proyecto y en qué fase nos encontramos actualmente? Es un proyecto que agrupa, es un programa que agrupa 41 proyectos, al menos 41 proyectos. Está todo establecido en ese proyecto de ley que te menciono. Y básicamente está dirigido a 3 sectores que se han considerado estratégicos. Uno es el fomento, como la consolidación de los elementos claves del turismo en Ciudad Colonial, sí, que en otros lugares podría ser la arena, si fuera un turismo de playa. En este caso es el espacio público de Ciudad Colonial, la infraestructura pública de Ciudad Colonial, y ahí al menos el 30% de todos los recursos del programa van a ser colocados en ese rubro especial, ¿no? Y luego estaría el fortalecimiento de la gestión turística y del Ministerio de Turismo para que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Aproximadamente un 11% de los recursos van a ser destinados a ello. Y en un tercer lugar, pero a mi juicio el más importante, está la incorporación del sector local a la industria turística, que tiene como objetivo el que la gente que vive en Ciudad Colonial y el que va a vivir en el futuro esté incorporado al proceso, a la industria y sobre todo al bienestar económico que va a generar. Lo hace sostenible. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, yo quisiera saber, yo sé que el Ministerio de Turismo es la gran institución que está, pues diríamos, al frente de todo esto, pero hay otras instituciones y hay un personal muy grande que usted dirige. ¿Cómo hace para elegir ese personal? ¿Qué tipo de pasos? No sé si se escoge deliberadamente, si hay una formalidad para escoger estos profesionales. ¿De qué usted se guía para elegir este personal o el consejo que está dirigiendo este proyecto? El consejo está instituido por ley desde el origen del proyecto y forma parte del consejo el Ayuntamiento del Instituto Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Planificación, la MEPID, el Ciudad Obando, por parte del sector privado, el Clúster de Santo Domingo, a ver que no se me quede nadie, la Junta de Vecinos de Ciudad Colonial, la Unión de Juntas de Vecinos. Básicamente eso, ¿no? Son unas 9 instituciones, incluida MITUR, que preside en la figura del señor ministro ese consejo. Eso no es una escogencia nuestra, sino que eso está establecido en el mismo acuerdo de préstamo que fue refrendado en Cámara de Diputados y por los senadores, ¿no?, nacionales, ¿no? Acerca de las personas que integran la unidad coordinadora del programa, que es lo que dirijo, se hace todo igual que las contrataciones de consultores individuales para la ejecución de proyectos a partir de las políticas del banco. El banco tiene establecidos los procedimientos y los requisitos para cada una de las figuras o personas o consultores individuales que entran tanto a formar parte del staff permanente del proyecto como de los eventuales consultores por proyecto. Ahí no hay nada que inventar, eso está escrito
y esta es una más de una serie de unidades de coordinación de proyectos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo en todos los ministerios de República Dominicana y que obedecen al mismo patrón. Actualmente hay un incremento en el flujo de turistas hacia la zona colonial debido al desarrollo de la autovía El Coral. ¿De qué manera, pues, quizás dificulta, aunque suene un poquito fea la palabra, pero de qué manera dificulta los trabajos que se están realizando al mismo tiempo? Porque creo que en recientes declaraciones usted mismo afirmó que se estaba incrementando casi el 50% la visita de turistas desde el este hacia la ciudad colonial. Entonces, ¿cómo se va a trabajar de una manera idónea a la par con este flujo de turistas, pero también con esos trabajos que se tienen que desarrollar? Eso se puede lograr y se va a lograr. Nosotros hace poco estuvimos viendo un caso, ¿no?, en Panamá. En Panamá actualmente todo el casco histórico está roto, está abierto, y mucho de ello ya comenzó a cerrarse, y para nuestra sorpresa la ciudad llena de turistas, llena a tope. Entonces ustedes verán que habrán unos espacios para circular y muchas señaléticas que inviten al turista y al visitante dominicano también a que no corra ningún riesgo, pero que siga visitando la ciudad. Ese es el objetivo, que la ciudad siga funcionando. Para nosotros no creo que sea un problema, al contrario, la idea es que la gente comience a venir, o sea, que siga llegando a Ciudad Colonial. Se aspira a que para noviembre de este año ya estemos a 1 hora y media de Bávaro Macao Punta Cana, con la conclusión de la autovía del Coral. Por tanto, lo que nos anuncian los promotores, los emisores en este caso de turistas hacia Santo Domingo que están en el este, es una aspiración de tener 600,000 turistas desde el este en un año o algo así. Entonces, se alinearía perfectamente a la meta del presidente. Totalmente, porque si bien la meta del señor presidente es aumentar el número de visitación, hay otra meta importante que es procurar que ese turista que llega tenga cada día una mejor experiencia. En esa medida reducimos los niveles de promoción que hay que hacer, o sea, porque el turista del boca a boca también es importante. El turista tiene una experiencia sabiendo que República Dominicana es más que sol y playa, pero sobre todo derrama económica se produce porque el turista sale del hotel y viene hasta aquí, consume en Santo Domingo, y la gente de Santo Domingo se beneficia también de la industria, de la economía de la industria. A tu juicio, ¿qué ha sido lo más difícil que ha enfrentado este proyecto? Yo creo que el arranque inicial es siempre complejo. Es el primer proyecto con fondos internacionales que maneja el Ministerio de Turismo, por tanto que fue todo un aprendizaje inicial. Luego, el lograr esa comprensión de por qué maneja este proyecto el Ministerio de Turismo tomó un tiempo, hubo que conversar bastante. Creo que al momento de hoy día ya todo el mundo comprende bastante bien que se trata de un proyecto de desarrollo turístico. Y sigue siendo un reto ganar adeptos, sumar gente, porque yo creo que es un proyecto semilla que debe canalizar inversión pública y privada hacia Ciudad Colonial desde hoy y para mucho tiempo en adelante. Tras la pausa seguimos con nuestro contenido. De que la creatividad no está solamente asociada a un lápiz. ¿Qué es lo que más disfruta Maribel del trabajo que está realizando actualmente? Definitivamente esa es la capacidad de crear todos los días, y no solo crear arquitectura o diseño, sino de buscar modos de que las cosas sean posibles. Yo durante mi carrera me he dado cuenta de que la arquitectura te permite, de que la creatividad no está solamente asociada a un lápiz, sino que hay que ser creativo cada día hasta para levantarse, hasta para hacer una comida, etc. Y cuando impartía docencia insistía mucho en los estudiantes eso de la capacidad de crear, no es solo
en el ámbito del diseño, aunque este proyecto tiene mucho de diseño. Yo creo que es eso, el cada día poder buscar un modo y al final que eso funcione, ¿no? De que los procesos se hagan viables. Yo creo que la satisfacción mayor vendrá cuando todo esto esté hecho, y no será una satisfacción personal, sino de todo el que ha participado en esto. Mencionaste que impartías docencia o que impartes docencia. ¿En qué universidades y cuáles son las materias? He impartido docencia durante unos 10 años a raíz de la entrada a este proyecto, y un poco antes, incluso cuando entré a mi tour, tuve que postergar, detener eso, ¿no? Pero sí, sobre todo a nivel de maestría, he impartido docencia en las áreas de arquitectura, símbolos.